Juan capítulo 20, del 1 al 18. Juan capítulo 20, del 1 al 18. Y hoy, nosotros los cristianos, ciertamente cada domingo, cada día, celebramos la resurrección de Cristo, porque Él vive. Pero es un buen día para recordar y volver a decir, y recordar, gritar al mundo, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y esta es la buena noticia que tenemos. Hay otras religiones, hay otros sistemas de creencia, hay otros, hasta la nueva era, hay cosas de estas que a mí ya se me pierden. Eso que he estudiado varios años teología, pero cada vez hay más creencias extrañas relacionadas con movimientos gnósticos y historia, ¿no? Y hay la religión del mundo, que es el dinero, que es los placeres. Hay muchos, puedes creer en muchas cosas, pero solamente hay uno que vence la muerte. Solo hay uno que da salvación. Solo hay uno que lleva directamente al Padre, y ese es Jesucristo. A mí me encanta recordar siempre, y yo pienso mucho, yo con todo el respeto a la humanidad y sus creencias, ¿no? Pero tú preguntas a un musulmán, que su líder, Mahoma, está en la tumba. A un budista, Buda, está en la tumba. Tú le preguntas a otros de sus otras religiones, no tienen, su Dios no se encarnó y resucitó. Porque Cristo es el verdadero Dios y Señor. La segunda persona de la Trinidad, el Dios Trino, es el verdadero Dios. Y no digo por jactancia, al revés, con humildad y temor y respeto a aquellos que piensan diferente a nosotros. Pero es el mensaje que como iglesia se nos ha sido dado. Cristo ha resucitado. Siempre desde la iglesia primitiva se decía, cuando se encontraban dos cristianos, aparte de gracia y paz, el saludo era, Cristo ha resucitado. Y para saber si el otro era cristiano, el otro le respondía, verdaderamente ha resucitado. Porque eso era una confesión de fe en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, que te podía llevar a la muerte. Y solamente un verdadero cristiano podía afirmarlo. Por eso ahí pone también abajo, con letras rojas de sangre, por la sangre de Cristo y la sangre también de los mártires. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y esto no es que algo me han dicho, no es que yo lo pienso, sino que realmente tengo la certeza de que es así. Y hay testigos, testimonios, veremos a ver cómo fue la resurrección de Cristo. Pues vamos a Lucas 20, capítulo del versículo del 1 al 18, dice la palabra del Señor. En el primer día de la semana, muy temprano, antes de amanecer, María Magdalena se dirigió al sepulcro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro. Iban corriendo los dos juntos, pero el otro corrió más deprisa que Pedro y llegó primero. Se asomó al sepulcro y vio que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio las vendas. Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y al ver todo esto creyó. Y es que hasta ese momento no habían entendido las Escrituras, que dicen que era necesario que Él resucitase de los muertos. Después los discípulos volvieron a sus casas. María había permanecido fuera junto al sepulcro, estaba llorando. Al inclinarse para mirar dentro, vio a dos ángeles con vestiduras blancas y sentados en el lugar donde habían estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Habiendo dicho esto, se volvió y vio a Jesús allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le contestó, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo iré a por él.
Jesús la llamó María. Ella volvió en sí y le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Anda, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, que es también vuestro Dios. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos de que habían visto al Señor, que Él le había dicho estas cosas. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que pueda ser expuesta, Señor, tal como tú quieres que lo hagamos, Señor. Prepara los corazones, Señor, para que ellos puedan recibir este mensaje, esta buena noticia de salvación, Señor. Que tú has vencido la muerte, has resucitado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como he dicho, es un día de fiesta. Es un día en el que la Iglesia se reúne a celebrar esto. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y esto es un mensaje, no es un mensaje nuevo, sabemos, no es algo que sale hoy nuevo. Es un mensaje que resuena en los valles, en las montañas, en los caminos, en los bosques, en las estepas, durante unos 2000 años, desde el momento que Jesús resucitó. Imaginaos ahora, imaginaos que estáis allí con María Magdalena, con los 2 discípulos que fueron. Imaginaros lo que significó escucharlo por primera vez, que Cristo había resucitado. Imaginaros ese cambio, de ese silencio a esa alegría, a ese gozo. De verlo también con los propios ojos, como vamos a estar meditando durante esta semana. Jesús manifestándose a los discípulos. Pero también es cierto, hermanos, que para creer en la resurrección de Cristo se necesita fe. Es difícil no creer en una resurrección si no se tiene fe. Y estoy hablando de una fe no natural, no procedente de nosotros. Es una fe que es un don de Dios, que solamente viene de Dios, como dice Pablo a los Efesios. La fe es un don de Dios. Precisamos también discernir las promesas del pacto de Dios, lo que Jesús también había dicho en su ministerio, para entender lo que es la resurrección, para ver también las promesas del Antiguo Testamento, cómo se cumplen en Cristo. Y hermanos, dejadme que os diga, vamos a tener un encuentro de fe con Cristo resucitado. Un encuentro de fe con aquel que ha vencido la muerte. ¿Cuánto le hubiera encantado? Yo siempre pienso, lo pienso muchas veces, pero sobre todo cuando llegan estos días, esta noche, medito en mi corazón, cuando hemos leído el pregón pascual, noche maravillosa. Qué bueno me hubiera encantado presenciar eso. Ese es el momento de la resurrección. Y algún día lo presenciaremos en nosotros. Pero hermanos, déjame decirte, para tener este encuentro con Cristo resucitado, la pregunta es, ¿has tenido ya este encuentro con Él? Si no es así, es el momento de encontrarte con Cristo resucitado. Y para saber que ha resucitado, vamos a seguir también el camino que hizo María Magdalena. Una tumba vacía. Una tumba vacía. María Magdalena se encuentra con una tumba vacía, con una piedra que estaba removida. Jesús, el primer día de la semana, la piedra estaba quitada y Jesús no estaba. Lo más fácil pensar, si no ponen los ojos en las promesas de Dios, lo más fácil pensar es que vinieron varios, quitaron la piedra por mucho que estuviera sellada y se llevaron el cuerpo. Es lo más fácil. Naturalmente, lo que uno primero piensa, yo no juzgo a María Magdalena que estuviera diciendo, ¿dónde está Jesús? Porque humanamente, lo que primero, por eso se requiere fe, lo que primero se viene a nuestra cabeza es, alguien se llevó el cuerpo. Alguien se lo llevó. Y más teniendo en cuenta lo que significaba Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero vemos algo, el primer día de la semana, muy temprano, antes del amanecer, María Magdalena se dirigió al sepulcro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Con esto ya estamos viendo aquí, como lo cuenta Juan, lo cuentan los otros evangelistas, es un hecho verídico, real, no es una fábula, es un hecho histórico la resurrección de Jesús. ¿Y pasó cuándo? Pasó un día común, no pasó el día grande del judío, que era el Sabbat, que era el día antes. Pasó como sería para nosotros, que sería el primer día de la semana. De hecho, aquí el primer día de la semana equivale al domingo, porque para el judío el día del Señor era el sábado.
Pero cuando Cristo resucitó, el primer día de la semana, vino a ser el domingo, ¿vale? Entonces, como si nosotros, un lunes normal, vamos a empezar nuestra... De hecho, estaban comenzando, no habían podido ir al sepulcro el día antes, porque era el día del Señor, para los judíos. Entonces, ellos esperaron que comenzara la semana para ellos, iban a hacer por las tareas que se hacía con un difunto, echarle las especias y todos los demás. Pero pasó muy temprano, desde el amanecer, y aunque nombra a María Magdalena, pero por los otros evangelistas, si vemos los evangelios, María Magdalena iba con otras mujeres, iban un grupo de mujeres al encuentro del sepulcro. Pero ¿por qué Juan nombra a María Magdalena? Porque se entiende que María Magdalena era dentro de las mujeres. María la madre de Jesús no estaba, pero había otras Marías. Pero dentro de ese grupo de mujeres, María, igual que Juan, era el discípulo amado dentro de los discípulos, María Magdalena era con la que más cercanía tenía Jesús. Por eso la nombra. Pero vemos, por ejemplo, en este hecho, que iban otras mujeres, mira, Mateo 28:1, dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena, la otra María, al sepulcro. Lucas dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro con las especies aromáticas que habían preparado. Algunas otras mujeres la acompañaban. No hay una contradicción en el hecho. Lo que pasa es que cada evangelista hacía un énfasis especial en ese punto. Pero vamos a quedarnos, antes de pasar a las mujeres, vamos a quedarnos con la piedra. A mí me llama la atención la piedra. La piedra es difícil de mover y además vigilada, con instrucciones precisas de Pilato. Pilato había dicho: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, porque le habían llegado los fariseos y dice, mira lo que... Es curioso, los fariseos y los escribas se acordaban mejor de las promesas de Jesús que en este momento sus discípulos. Y los precavidos fariseos dijeron: cuidado, que fíjate que así van a llegar los discípulos, se van a llevar el cuerpo. Y esto es un hecho que le hace más verídico al hecho, porque había vigilancia. Si hubieran llegado los discípulos de Jesús a robar el cuerpo, los soldados lo hubieran matado a todos. Entonces, dice, estamos en Mateo 27, 64, 66. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Pilato le contestó: ahí tenéis la guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y montando guardia. Había un sello que también impedía romper las piedras. O sea, no solamente estaba puesta la piedra, sino que estaba sellado, estaba precintado. Pero pasó. Una piedra que era imposible de moverse, que sus propios discípulos no lo hubieran podido mover, pasó. Y testigos lo vieron. María, al ver la piedra que estaba movida, fue corriendo a buscar a los discípulos y diciendo: se han llevado el cuerpo de Jesús, se lo han llevado. Y los discípulos fueron dos, fueron Pedro y uno que todavía no se ha mencionado el nombre. Al principio, ellos tuvieron la respuesta natural del ser humano, la que no se tiene por fe. Una respuesta sin fe, quizás llevado por el impulso en ese momento humano, fuera del dominio propio. Entendemos que los discípulos estaban dolidos por la muerte de Jesús, estaban de luto. El dolor era mucho más grande. El dolor a la muerte de su amado Maestro. Se le añadió también otro dolor mayor. El cuerpo de Jesús no está. Alguien se lo ha llevado. Imagínate esto. Imagínate, por decir algo con mucho respeto, pero para que nos pongamos en los pellejos en los pies de Jesús. Acaba de fallecer un familiar, lo acabas de enterrar y a los 2 días alguien profanó la tumba y se llevó el cuerpo. Es un dolor que aumenta el dolor de la pérdida. Qué profanación tan grande. Los discípulos y María Magdalena en ese momento pensaban que esto había pasado, que esto había sucedido. ¿Veis la visión de los discípulos y María Magdalena en ese momento? Es lo que sucede cuando perdemos
la mirada de Dios por el dolor, cuando nos ciega el dolor, cuando perdemos la mirada de su palabra y olvidamos sus promesas. Jesús había dicho varias veces: voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Se acordaban más los enemigos de Cristo de esto que los propios discípulos. Y Jesús le había dicho varias veces: resucitará. Pero en ese momento reinó el miedo en el corazón, no la fe. Pero había testigos que lo estaban viendo. María Magdalena vio que la tumba estaba vacía, no había nada. Pedro y otro discípulo, que corrió más deprisa que Pedro, también. Y entraron dentro de la tumba. Vieron que la tumba estaba vacía. Vieron la venda y el sudario sin cuerpo. Pero fijaros a lo que lleva el ser humano, el corazón dolorido, lleno de miedo. Mira, el primer discípulo, que dice que corrió más deprisa, se quedó en la puerta, vio la venda lejos y no quiso ni entrar. Pedro, que era más aguerrido, entró primero. Y fijaros cómo es que si ellos hubieran pensado un poco, ¿cómo es posible que alguien se llevara el cuerpo y se llevara el cuerpo sin las vendas y sin el sudario? Segundo, ¿cómo es posible que alguien que se llevara el cuerpo ordenara el sudario, lo dejara bien dobladito y fuera a otro sitio colocado? Como cuando te levantas de un hotel y dices: bueno, no voy a hacer que las camareras trabajen, voy a hacer yo la cama. Y requiere un tiempo. Cuando alguien resucitó, cuando alguien se quiere llevar algo a la fuerza o está robando, deja la cosa, da igual. En su mente no está prioridad dejar la mantita bien colocada, el sudario bien colocado. No estaba desordenado, estaba ordenado intencionalmente, colocado en otro lugar. No como si hubiera sido un robo de un cuerpo, sino una salida voluntaria. Pero una salida voluntaria de un muerto, se podría preguntar uno. ¿Cómo un muerto puede salir voluntariamente si está muerto? Y aquí hay un hecho interesante. Entonces entró el otro discípulo, al que había venido primero al sepulcro, y al verlo todo creyó. Aquí hay un debate primero, antes de entrar al punto. Aquí hay un debate. No sabe si se está refiriendo a que creyó que se habían llevado o que ya había creído se había resucitado. Y algunos teólogos, hay dudas. Yo no me precipito en decir si había creído ya o no. Pero, ¿quién era este discípulo? Sabemos que la identidad de María y Pedro, por un lado, pero ¿quién era este otro discípulo que dice entró, creyó, que nunca le nombra? Y otra cosa, ¿cómo sabe que creyó? Es uno que amaba mucho para correr mucho. Cuando se enteró, salió corriendo mucho. Es uno que su corazón se disparaba y aguardó en entrar porque le dio como que amaba mucho a Jesús. Y es uno que creyó. Pero ¿cómo sabemos esto? Y esto es curioso porque el que está hablando es el mismo que escribió el Evangelio, Juan, el discípulo amado. Está narrando su propia experiencia y este es el segundo discípulo. Y para mí esto es importante para ver que este hecho de la resurrección es un hecho histórico y verídico. Porque el propio testigo no nos ha llegado por varios testigos. El propio testigo, que aparte sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, pero el propio testigo nos está narrando los hechos. Y aunque todavía, mi respuesta a la creencia de Juan es esta, aunque todavía no entendía la magnitud de lo que estaba presenciando, sabía que era algo sobrenatural que estaba pasando. Algo que solo la fe puede explicar. Por esto, hermanos, creer en la resurrección es un regalo, no común ni natural. Es un regalo de Dios la resurrección. El encuentro con Jesús resucitado es un regalo de Dios. Fijaros, ya vamos al versículo 11, dice: María no entendía. María no estaba entendiendo aún lo que estaba pasando y lloraba. María permanecía llorando. Aún estaba asimilando todo, pero todavía lo veía desde lo común. Alguien se ha llevado, lo que cabía en la cabeza de María era: alguien se ha llevado el cuerpo de mi maestro. Alguien se lo ha llevado y no sé dónde está. Pero ella aparece, ella llorando, con dolor. Mira hacia dentro del sepulcro y los ángeles se aparecen.
Los ángeles son aquellos enviados que preparan el camino al encuentro con el resucitado. ¿Os acordáis con la encarnación del Verbo, con el nacimiento de Jesús? ¿Quién fue primeramente quien dijo a María que iba a quedar embarazada? Un ángel. ¿Quién fue precisamente quien le dijo a los pastores que había nacido en la ciudad de Belén un niño? Los ángeles. ¿Y quiénes estaban anunciando? No le dijeron que había resucitado, se lo dijo lo vio ella con sus propios ojos. Pero ¿quién estaba mirando? ¿Quién estaba consolando el corazón? ¿O quién estaba preparando el camino? Los ángeles. Precisamente la palabra ángel significa enviado. El enviado de Dios, los enviados de Dios. Y dice el texto: vio a dos ángeles con vestidura blanca sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María era honesta en su corazón. María, esto es lo que me carga mi corazón. No sé dónde han puesto a mi Señor. Y es curioso, no sé si visualizáis, imaginaros María mirando dentro del sepulcro, el lugar donde había estado Jesús, tumbado, y los dos ángeles, uno en los pies, otro en la cabecera. Esa ubicación de los ángeles, en ambos extremos de la plataforma de piedra, en la que había yacido el cuerpo de Jesús, sugiere visualmente a los dos querubines en el arca del pacto, con sus alas cubriendo el propiciatorio que vemos en Hechos capítulo 25. Esta es la expresión, esta es otra expresión, es otra prueba de que Jesús es Dios y que ha salido del lugar santísimo para revelarse al mundo. Por eso los ángeles son los que preparan el camino al encuentro del Señor resucitado, al igual que lo hicieron, como hemos dicho, en su nacimiento, lo hacen también en su resurrección. Y los ángeles le hacen una pregunta: mujer, de una forma cariñosa, mujer, ¿por qué lloras? Es como decir, no, de una forma cariñosa, como decir: mujer, no tienes sentidos para llorar, no tienes motivos para llorar. ¿Por qué lloras? La respuesta de María es: pues han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella todavía pensando esto, pero va a tener un encuentro que va a cambiar su vida. Ese encuentro con Cristo resucitado cambiará su vida, lo vamos a ver ahora. Encuentro de fe con Cristo resucitado. Y como podemos ver en el texto, al principio no lo reconoció. Todavía estaba cegada por su propio dolor, por su propia angustia. Habiendo dicho esto, se volvió y vio a Jesús allí, pero no le reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella respondió que ella pensando que era el encargado del huerto, le contestó: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. Hermanos, fijaros hasta dónde llega el dolor humano, que ciega. Y muchas veces ante lo que podemos vivir nosotros, nos hace cegarnos tanto. Un dolor, una decisión, nos puede cegar y nos puede impedir ver a Jesús cuando Jesús está delante. Y Jesús estaba delante de María y María no era capaz de verlo. No sabemos por qué. No sabemos si es porque tenía un aspecto diferente, glorificado, no lo sabemos, pero era carne. No sabemos si es porque le daba la contraluz. No sabemos si es porque sus ojos terrenales le impedían ver, su miedo. Yo creo que es esto más. Su miedo, no lo veía desde la fe, por eso se necesita fe para ver a Jesús resucitado, pero no lo reconoció. Y vemos cómo se produce este diálogo. A mí me parece también un diálogo maravilloso. Jesús, aquel que acaba de vencer la muerte, aquel todopoderoso, como he dicho yo a los niños hace un rato, aquel superhéroe, el Dios que ha pisado la serpiente para siempre, se vuelve otra vez cercano y humano, porque es Dios hombre también. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Cuando tú lo ves en el griego original, ves un énfasis de cariño, de cercanía. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y hay un momento, hay unas palabras que cambian la vida, que cambió la vida de María y cambió la vida de los discípulos. Es como María se entera que Cristo ya había resucitado, estaba vivo. No le hizo falta más decir:
María, no le hizo falta presentarse, no le hizo falta decir Jesús, yo soy Jesús, estoy aquí, he resucitado. Bastó con decir su nombre, María. El llamado de Dios a nosotros en nuestro corazón. Jesús hace que nosotros veamos a Cristo. Cuando Jesús nos llama, como llamó a María, hace que no necesitemos más credenciales que nos enseñen. Porque cuando Jesús llama, te da la fe para que puedas verlo vivo, resucitado y triunfante. No le bastó más. Jesús llamó María. Esto se puede hacer un paralelismo, un símil, también cuando el Señor nos llama por primera vez a la conversión y nos llama por tu nombre. Imagínate, te está diciendo tu nombre ahora. Te está llamando. Aquel que ha vencido la muerte, ha resucitado, ha tenido un encuentro contigo. María no fue en busca de Jesús. Jesús se acercó a ella y le preguntó: ¿por qué lloras? ¿Por qué te sufres? ¿Por qué dueles? No tiene motivo, como si no tengo motivo, has resucitado. Igual, te dice a ti hoy: ¿por qué sufres? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué piensas que todo está acabado como estaba pensando María? Y no hace falta que Él diga: yo soy Jesús que ha resucitado. Te llama por tu nombre. Te llama por tu nombre. Cámbiale el nombre María y pon tu nombre aquí. Te llama por tu nombre. Y María, con esa fe, ya dejó de tener miedo, tener terror. Contestó: Raboni. ¿Qué significa Raboni? Maestro. Maestro en arameo. Imaginaros este encuentro, estas palabras. Como una palabra cambió. Y esto me recuerda mucho al encuentro con el centurión. Una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, cuando llama, sana nuestro corazón. Jesús, cuando te ha buscado, te ha llamado, sana tus heridas y pasa del llanto de María al gozo y la alegría. Imaginaros la emoción de María al escuchar su nombre y darse cuenta de que realmente Jesús había resucitado, había vencido a la muerte, se había cumplido la palabra, las promesas que le había dicho. María, me imagino, de un resorte que estaba llorando, se levantó y abrazó a Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué deja patente esto? ¿Por qué? Primeramente, la razón más práctica. Hay razones teológicas que no voy a entrar mucho aquí, porque si no necesitaríamos una clase de teología entera de 1 hora. Pero voy a entrar en la razón práctica, en lo que nos quiere decir Dios en su palabra, inspirando a Juan. Al decir no me toques, quiere decir que ya le estaba tocando, y quiere decir que no era un espíritu, era un cuerpo de carne completo que había resucitado. Entonces es una prueba más de la resurrección corpórea de Cristo. No era un fantasma, no, era Cristo carne, Cristo hecho carne, Cristo, aquel mismo que habían clavado en la cruz y habían sepultado, que habían destrozado su carne, era el mismo que se levantaba entre los muertos con el mismo cuerpo y las mismas marcas. De hecho lo vamos a ver el próximo domingo, cómo seguía teniendo las marcas. Y así es, hermanos, es el Cristo resucitado que nos llama por nuestro nombre. Y este llamado cambia nuestra vida, vemos el mundo diferente, porque ya no lloramos de dolor, porque ya no estamos buscando, porque ahora hemos encontrado ya a Cristo resucitado. Hermano, déjame abrir un paréntesis. No sé, seguramente lo podéis compartir vosotros también, aquellos que han tenido un encuentro real con Cristo. En el momento que yo buscaba mucho, en muchas cosas, pero en el momento que Cristo tuvo este encuentro conmigo, o sea, yo me encontré con Cristo porque Él se presentó en mi vida, con el Cristo resucitado, dejé de buscar, porque ya lo había encontrado. Y mi vida cambió.
Y empezó a tener sentido, hasta dentro del dolor, hasta dentro de aquello que nos afana, hasta dentro de las luchas, de las persecuciones, de los malestares, de la enfermedad. Todo tuvo un sentido ya, porque me encontré con Cristo resucitado. Y ese es el encuentro que si has tenido, gloria a Dios, pero quiero que tengas, porque es un encuentro que cambia la vida. Y María responde al llamado. ¿Y cómo responde una persona que ha sido llamada por Cristo resucitado? Conscientemente, sabiendo quién es. Respondió, Maestro. Es una muestra también de adoración. El cristiano que ha sido llamado responde con adoración a Dios, Maestro. Pero hay también algo más que tenemos que ver aquí. No me toques, dice. Pero aún no he subido al Padre. Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, que es también vuestro Dios. Y aquí es donde vemos el mensaje de Cristo resucitado. El mensaje de la buena noticia que trae Cristo. Y hermanos, ¿por qué ha resucitado Cristo? Él ha resucitado para acercarnos a Dios. Por eso dice, voy a vuestro Dios, voy a mi Dios que es también vuestro Dios. Él ha resucitado para que tengamos unión con Él mismo, con Cristo. Él ha resucitado para darnos vida. Notemos lo siguiente, anda y ve y dile a mis hermanos. Cristo diciendo, ve y dile a mis hermanos. Ahí está mostrando la unión con Él, con Cristo. Que voy al Padre, que es también vuestro Padre. Por el Hijo somos hechos hijos. Hay algo que se nos dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, hay que diferenciar algo. Todos somos hijos de Dios, no, todos somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por Dios. Pero ¿qué es lo que te hace ser? ¿Qué es lo que te hace ser hijo de Dios? Precisamente cuando tienes un encuentro con Cristo resucitado. Es en el primer momento que dice, voy a vuestro Padre, que es también mi Padre. Voy a mi Padre, que es también vuestro Padre. Él ha resucitado para acercarnos a Él, para que seamos uno con Él. A mi Dios, que es también vuestro Dios. En Cristo hemos encontrado la resurrección. Hemos encontrado un Señor. Hemos encontrado un Padre. Hemos encontrado nuestro Dios. Jesús distingue intencionalmente su única posición divina como hijo de la posición que tienen los discípulos como hijos. La relación de Jesús con Dios Padre es diferente a la de otros humanos redimidos. Él es el Señor del cielo. Sin embargo, a través de su misión redentora, los creyentes entran en una relación Padre e Hijo con Dios que depende de la de Cristo y en cierto sentido es una analogía de esta relación. Hermanos, el mensaje de hoy es que Cristo ha resucitado y podemos responder, verdaderamente ha resucitado. Nos encontramos con Cristo que vive y reina. Nos encontramos cara a cara con la vida, con el que sufrió, murió, pero venció la muerte. En este glorioso intercambio en el que Cristo ha ocupado nuestro lugar en la cruz y hoy ocupa el lugar en el trono para darnos también a nosotros la gloria. Hermano, qué maravilloso es tener este encuentro con el resucitado. Y si no lo has tenido aún, yo te pregunto, ¿no lo has tenido aún? Te invito a que lo tengas. Te invito a que como María contemples la resurrección del Señor y que te dejes llamar por tu nombre. Iglesia, ahora como María, somos comisionados a decir a los demás las buenas noticias. Cristo ha resucitado, como María fue a los discípulos. Nosotros salgamos de acá y digamos a la gente, Cristo ha resucitado. Llevemos la bandera de la victoria. Iglesia, ahora somos los comisionados para preguntar, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? En Cristo hay victoria. Yo no sé
cómo sentís vosotros. Pero mi corazón, desde que encontró a Cristo, hay esperanza. Y un día como hoy, que recordamos la resurrección, alegría, gozo. Celebrar el nombre de Jesús es lo más grande. El tener este encuentro, dejarnos llamar por nuestro nombre, que Él te llame por tu nombre, es lo más grande. Cuando encuentras a Jesús, no hace falta nada más porque Él lo llena todo. Es el Salvador. Dejará de buscar. María ya dejó de buscar el cuerpo, porque ella se había encontrado con el cuerpo vivo de Cristo. Así que, hermanos, no nos dejemos amedrentar por el terror y el miedo de las olas de este mundo, sino que sepamos que como Cristo ha vencido la muerte, así también nos dará todas las victorias en Él para llegar a la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra y recordemos, Cristo ha resucitado. Aleluya. Oremos. Señor, te damos